uso de herramientas y los inicios de lo que podríamos considerar tecnología. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de manipular y transformar la materia prima. Pero para eso tiene que haber un cerebro con una determinada capacidad. Todos esos ancestros que hemos visto estaban en una horquilla entre los 300-350 centímetros cúbicos. Homo habilis puede estar entre los 500 y los 650. O sea, es un cerebro que casi duplica al de los que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, hablamos de un cerebro más desarrollado y de un cerebro que puede ya enviar las órdenes precisas a la mano, una vez que quedaron las manos liberadas y cuando ya dejamos de trepar a los árboles, porque el pulgar ya también modificó su tamaño, modificó su posición, ganó en fuerza y ya nos permitía manipular, coger, agarrar y fabricar. Muy importante. Este sería el caso de Homo habilis. En torno a los 2,5 o 2,6 millones de años. Salvo casos esporádicos, podemos decir que esa primera industria, que esa primera tecnología, la tecnología oltubayense, referida a la garganta de Olduvai, en Tanzania, que es donde se encontraron los primeros restos de Homo habilis, esa primera industria oltubayense también se la conoce como industria de modo 1. Bueno, pues sería simplemente eso, por percusión, golpear una piedra con otra, obtener lascas, obtener a partir de un núcleo, obtener fragmentos con filos cortantes para poder, entre otras cosas, pues descarnar las carcasas de los animales. Parece poco probable que con una tecnología tan rudimentaria pudiésemos cazar animales. Por eso tal vez tenemos que hablar de que esta primera humanidad serían fundamentalmente carroñeros, se aprovecharían de los animales que habían cazado otros depredadores y que gracias a esas sencillas lascas o a esos núcleos de cuarcita, pues podían obtener la carne e incluso el tuétano, que es la grasa que se contiene en el interior de los huesos. Pues por tanto, este tipo de tecnología de modo 1 pues serían esos cantos que a través de esos golpes pues podemos obtener esos filos más o menos cortantes. Todavía no podemos hablar de una tecnología que requiera planificación o que ya demuestre cierta estandarización. Eso ya podemos hablar a partir del modo 2, que es una tecnología pues un tanto más compleja y un tanto más sofisticada. Que precisamente este sería el protagonista. Homo erectus, Homo ergaster, convive en África con Homo habilis, pero ya tenemos aquí un salto evolutivo importante. Lo que aquí es fácil de determinar dónde se encuentra el origen de estos primeros miembros del género Homo. En alguna especie de los australopitecinos, tal vez nos tenemos que ir más atrás en el tiempo y encontrarnos con los ardipithecos o los que hemos visto. Eso todavía sigue siendo complicado y no está determinado. El caso es que los Homo ergaster, los Homo erectus, los que tal vez protagonizan la primera salida de África, los que empiezan a protagonizar los primeros movimientos migratorios, porque estos van a llegar hasta incluso el sudeste asiático, Homo erectus ya es un tipo más alto, es un tipo más corpulento,
Es un tipo con más peso, pero que ya su cerebro puede alcanzar promedios en torno a los 1000 centímetros cúbicos. Claro, ya empezamos a hablar, por tanto, de un espécimen desarrollado cognitivamente que vaya a empezar algo muy importante, algo que cambió para siempre el sentido de la humanidad, que es la domesticación del fuego. La domesticación, la gestión, la producción del fuego. Y el fuego sabemos que sirve para muchas cosas. Para calentarnos, para iluminarnos, para ahuyentar a las fieras y para cocinar. Para mejorar nuestra masticación, para reducir nuestro tamaño de las piezas dentales y para favorecer las digestiones. Se reduce el estómago y se reduce también el tracto intestinal. Esto es muy importante. Se empiezan a producir, por tanto, transformaciones importantes en el interior del cuerpo, gracias a la invención del fuego, que estaría protagonizado por estos individuos. La tecnología achenense, modo 2, ya es más compleja, ya requiere cierto orden en la cadena operativa y sobre todo hay un tipo de artefacto que se va a convertir en el prototipo de esta tecnología más evolucionada, que son los famosos bifaces o los hachas de mano que están talladas por las dos caras. Por eso se llaman bifaces. Son unas piezas simétricas, son unas piezas que tienen una forma almendrada y que son unas piezas pues, que servirían para cortar, para machacar y que serían pues, muy prácticas. Powergaster. Y aquí tendríamos estas nuevas piezas, esta nueva tecnología. Aquí tenemos lo que son estos hachas de mano tallados de forma simétrica por ambas caras, que se convirtieron en prototipos de esa nueva tecnología que a su vez va a ser utilizada por los neandertales unas cuantas decenas y decenas y decenas de miles de años después, ¿no? Es uno de los instrumentos más carismáticos de toda la prehistoria, sin duda alguna. Y una sorpresa. Esto se ha publicado recientemente. Esto podríamos decir que está recién salido del horno. Pensábamos que la materia prima que utilizaban todos estos homínidos, desde Homo habilis, o no sabemos incluso algunos anteriores a ellos, pues eran artefactos fabricados con piedra, lo que se conoce como industria lítica. Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa, o cuál fue la sorpresa para los investigadores que se encontraban en la garganta de Olduvai, en Tanzania, uno de los lugares más emblemáticos en cuanto a restos, en cuanto a fósiles de homínidos y de tecnología? Bueno, pues se han encontrado herramientas elaboradas en hueso, industria ósea datada en 1,5 millones de años. ¿Qué significa eso? Que se retrasa en al menos 1 millón de años, fíjense lo que estoy diciendo, se retrasa en al menos 1 millón de años la utilización del hueso como materia prima para la fabricación de artefactos. Lo que estamos viendo ahí es una herramienta fabricada con un húmero de elefante. Los huesos tallados que se han encontrado en Olduvai, con esa cronología de 1,5 millones de años, se corresponden con huesos principalmente de elefantes y de hipopótamos. Por lo tanto, ya empezamos a lanzar hipótesis que hace más de 1
millón de años, esos probablemente Erectus ergaster, dado a ese notable crecimiento del cerebro que se produjo respecto a Homo habilis, les capacitó, les facultó para poder dar un paso adelante, poder elegir o tener a su disposición un elenco mayor de materias primas, no solo la piedra para fabricar herramientas, establecer unas cadenas operativas más complejas, y todo eso pues, nos viene a demostrar pues, que desde el punto de vista evolutivo estos nuevos miembros del género humano tienen esa evolución que les faculta para utilizar materias primas que eran insospechadas que se pudiesen utilizar en cronologías tan antiguas. Uno puede imaginarse, ¿qué suponen los animales para estos primeros miembros del género Homo? Suponen un peligro, porque hay depredadores potencialmente muy peligrosos. Suponen una competencia, porque tanto ellos como nosotros competimos por los mismos recursos, sobre todo aquellos animales que se alimentan de carne. Tercer aspecto, los animales son una fuente de proteínas. Obtenemos su carne para poder alimentarnos, proteínas y energía. Y ahora se añade un cuarto elemento. Los animales constituyen también un potencial en cuanto a que son una materia prima, podemos aprovechar sus huesos para fabricar herramientas. Bueno, pues esto se ha producido hace 1,5 millones de años. Las primeras evidencias del uso del hueso como materia prima no iban más allá del 0,5 millón de años. Por lo tanto, retrocedamos en el tiempo 1 millón de años más. Bueno, tenemos que hablar un poquito, aunque sea de manera breve, de la cima de los yacimientos de Atapuerca en la provincia de Burgos, en España. Probablemente Atapuerca, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se han convertido desde el punto de vista paleontológico y paleoantropológico en los más importantes a nivel mundial ya. Bueno, pues en la Sima del Elefante, que es uno de los yacimientos más referentes, se han encontrado recientemente unos restos. En este caso se corresponde con un maxilar izquierdo, parcialmente. Se han ofrecido unas dataciones entre el 1,1 y el 1,4 millones de años. Atapuerca, al margen de las primeras investigaciones que llevó a cabo Emiliano Aguirre en la década de los años 70, no me voy a alargar con esto porque entonces no voy a terminar. Año 94, en la Gran Dolina de Atapuerca se descubren los restos humanos más antiguos de Europa, el famoso Homo antecesor. La sorpresa ha sido ahora que se han encontrado unos restos humanos que tienen unos cuantos cientos de miles de años más. Como los investigadores no consideran que esa pieza se corresponda a Homo antecesor, pero han visto que tiene ciertas similitudes con los Erectus y por eso no se han complicado mucho la existencia y de manera provisional le han dado ese nombre, esa denominación, Homo affinis erectus. Como que tiene ciertas afinidades, como que tiene ciertas similitudes, como que tiene ciertos parecidos con los Homo erectus, pero todavía no se puede precisar más. En cualquier caso,
lo que ha supuesto esto es que estos restos serían los más antiguos del género Homo en Europa. Estos serían los primeros pobladores, los primeros colonizadores del occidente europeo, y se encontraron en un lugar del norte de España, la provincia de Burgos, en la Sierra de Atapuerca. Bueno, cuando hablo de la humanidad emergente, estoy hablando de la humanidad más moderna. Hemos dejado de lado, pues, todo aquello que está por encima del 1.000.000 de años. Bueno, pues ahora vamos a ir bajando o rebajando esa cronología, y aquí tenemos a 3 nuevos actores. Aquí tenemos a 3 nuevos protagonistas. Esto ha sido muy complicado encajar desde el punto de vista filogenético a sapiens, a neandertales y a los últimos que han aparecido en el escenario, que son los denisovanos. Lo que podemos decir es que todos ellos comparten un ancestro común. Bueno, algo vamos sabiendo. Sabemos que todos ellos comparten material genético. Venga, sabemos algo más. Sabemos que estos 3, que no sabemos si son 3 especies diferentes, que no sabemos si son 3 subespecies de una misma especie. Fijaos, o fíjense esto, cómo lo podemos complicar, pero mantuvieron relaciones entre ellos. Esto es importante. Los neandertales. Se ha dicho mucho. Los neandertales sería para dar una conferencia ex profeso, dedicada únicamente a los neandertales. Pero no es el caso porque no hay tiempo. Los neandertales es una especie humana típicamente euroasiática, que vive en Europa y en el oeste del continente asiático. Por eso hablamos de Eurasia, Europa y Asia. Los denisovanos, los tenemos aquí. Esto ha sido lo último de la investigación. Los denisovanos, los escasísimos restos que todavía tenemos a nuestra disposición, fueron recuperados en una cueva de los montes Altai del sur de Siberia, lo que es la actual Rusia. Voy a ver si puedo hablar un poco de ellos, o si no, lo hacemos en el turno de preguntas. ¿Qué hora es, por cierto? 2:09, madre mía, pero bueno. Pero ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, en fin. Los sapiens. ¿Los sapiens cuándo aparecen? 200.000, 250.000, pero claro, nos encontramos con un yacimiento en Marruecos, al oeste de Marrakech, Jebel Irhoud, que se han encontrado unos restos que podemos asociar a un sapiens arcaico que está en torno a los 300.000 años. Vuelvo a Atapuerca. Homo antecesor, unos 830.000 años. Se consideraba que sería el primer europeo. La cara es muy moderna, tiene rasgos que le acercan mucho a los sapiens, por un lado, y a los neandertales, por otro. A ver si el antecesor descubierto en el yacimiento de la Grandolina de Atapuerca en el nivel 6 va a ser el ancestro común de neandertales y de sapiens. Parece que eso se ha descartado. En cualquier caso, es un individuo de aspecto moderno y que, gracias al estudio de las proteínas
las cadenas de aminoácidos contenidas en el esmalte dental, pues se ha podido determinar que en el caso de este individuo que durante algún tiempo se pensó que era el chico de la glandolina, pues ahora resulta que es la chica de la glandolina. ¿A qué se debe esto? Una pieza dental tiene principalmente tres partes: esmalte, dentina, pulpa. Bueno, pues se sabe ya, a partir de esto que parece pura ciencia ficción, que tanto el esmalte como la dentina, que es la parte que cubre la pulpa del diente, el esmalte y la dentina son rasgos sexualmente dimórficos. Mira, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué es esto? Bueno, pues se puede determinar el sexo a partir de la proporción de esmalte y de dentina que haya en un diente, en un simple diente. Ahora ya sabemos que en las mujeres la proporción de esmalte es mayor que en los hombres, mientras que en los hombres la proporción de dentina es mayor que en las mujeres. Por lo tanto, aquí se ha determinado, con un grado de verosimilitud bastante elevado, que estos restos que se encontraron en su momento a mediados de la década de los 90, pues no se correspondían a un individuo adolescente, a un varón, sino que se correspondían con una joven. Pues precisamente esta nueva técnica, la paleoproteómica, lo que hace es analizar las cadenas de aminoácidos, en definitiva, las proteínas que se conservan en piezas fósiles. Esto ha sido un acontecimiento científico o un avance científico extraordinario, no solo para poder determinar la posición filogenética de un individuo, sino para trazar esa secuencia evolutiva y dónde poder colocar a cada especie. Esto está dando pues, unos resultados extraordinarios, porque el ADN tiene problemas para su extracción y para su conservación. A veces extraer ADN antiguo pues es muy complicado, porque todo lo que es la cadena genética no se conserva en las mejores condiciones, y por otro lado el ADN es muy fácil que se contamine, por lo tanto no resulta excesivamente fiable, cosa que la paleoproteómica está demostrando que sí lo es. En este caso, esta nueva técnica, estos nuevos análisis se están empleando ya, por ejemplo, en los yacimientos de Atapuerca. Bueno, pues aquí tenemos una vista, una panorámica de los montes Altai. Es una cordillera, es una cadena montañosa que se extiende por China, por Mongolia, por Kazajistán y también afecta a una parte de Rusia. Es aquí donde está la cueva de Denisova y donde se encontraron a estos nuevos humanos que pues no tenemos claro muy bien dónde situarles. Pero cuando yo he hablado de ciencia ficción, esta sería la entrada, una de las entradas a la cueva de Denisova. Lo más curioso es que se han identificado a los denisovanos no por sus restos, no por sus huesos. Es la primera vez en la historia, que esto es asombroso, esto es un prodigio de la ciencia, uno se quita el sombrero, es la primera vez en la historia de la ciencia que se descubre un ser, en este caso un ser humano, gracias al ADN, gracias a su secuencia genética.
Bueno, pues esto se lo debemos al Premio Nobel de Medicina en 2022, que no es otro que el famoso biólogo sueco Svante Pääbo, que es el que está detrás de toda esta historia y de toda esta película. Es increíble que a partir de un huesecillo del dedo de una mano, es una pequeña falange, pues se haya conseguido identificar, en este caso, a un ser humano. Y no solo eso, a partir de esa secuencia se han atrevido incluso a ponerle cara. Este sería su aspecto. Desde el punto de vista morfológico, sobre todo en cuanto a su cara, a su esqueleto facial, estaría más cercano a los neandertales que los sapiens, sobre todo por una mandíbula robusta y también por un cráneo que no tiene esa frente tan vertical o ese mentón que es tan característico de los humanos modernos, de los sapiens. Bueno, pues aquí tenemos a Svante Pääbo, como ya he dicho, el Premio Nobel de Medicina en 2022, porque este hombre y su equipo del Instituto de Max Planck en Leipzig, en la ciudad alemana de Leipzig, de antropología evolutiva, pues ha conseguido ni más ni menos que secuenciar los genomas de especies fósiles, de especies extinguidas, como en este caso de los neandertales y de los propios denisovanos. Es ahí cuando se ha podido ya demostrar de alguna manera que tanto denisovanos como neandertales y sapiens pues en algún momento pues compartieron espacio y algunas cosas más. La duda, Svante Pääbo en algunas declaraciones, él no quiere meterse en cómo los consideramos, si son especies diferentes, si son subespecies. Él dice una cosa muy clara: yo no sé lo que son. Tenemos los genomas de los 3 secuenciados. Mantuvieron relaciones. Pero como no tenemos un concepto unívoco, como no tenemos un concepto claro de especie, pues no sabemos muy bien cómo poderlos encajar. En la naturaleza sabemos que los lobos y los chacales, que corresponden a especies diferentes, pues pueden tener relaciones, como la puede tener un oso polar con un oso grizzly. Esto en la naturaleza, en el mundo natural, sabemos que puede ocurrir. El tema es descendencia fértil, que parece que sí. Intercambios genéticos, en este caso entre los neandertales y los denisovanos. El cromosoma Y es el característico, ¿no?, de los varones. Bueno, pues a través de un estudio en el que se han secuenciado genomas de neandertales de diferentes periodos cronológicos, incluidos unos neandertales que vivieron hace 50.000 años en el norte de España, en la comunidad autónoma de Asturias, los neandertales de la Cova del Sideón. Bueno, pues parece ser que hay mayor proximidad genética de la que se aventuraba hace poquitos años. Ese flujo o ese intercambio genético entre neandertales y sapiens en diferentes momentos, pues lo que ha determinado es que aquellas poblaciones euroasiáticas no subsaharianas
no subsaharianas, mantienen una herencia neandertal. Entre un 1 y un 4%, las poblaciones euroasiáticas tienen esa herencia neandertal. ¿Qué significa? Que no sabemos con qué frecuencia, pero lo que sí sabemos es que las relaciones, los cruces, se produjeron en determinados momentos, hasta que los neandertales definitivamente desaparecieron o se extendieron hace 30, 35, 40.000 años, tanto de Europa como de Asia. Y por lo tanto ya solo quedamos nosotros. Esa es la única especie que queda en el planeta. Los humanos anatómicamente modernos. Su origen estaría en el continente africano. He hablado del caso de Marruecos, Jebel el-Hut. Seguramente que habría poblaciones de sapiens repartidas por diferentes puntos del continente y que hace unos 180, 190, 200.000 años, por los datos que manejamos, se pudo producir las primeras salidas de los primeros sapiens a Oriente Próximo, Sudeste Asiático, Australia y finalmente llegar aquí, llegar al continente americano, que sería, por tanto, el ocupamiento final, el más tardío, ¿no? El más tardío. Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a restos de sapiens. Se han ido localizando. Yo considero que puede haber algunos puntos de origen que se sumarían a los que tenemos aquí, en Homo, en Gerto, que serían los más modernos. Los más antiguos son los que se encuentran al norte, en el yacimiento de Jebel el-Hut, al oeste de la ciudad de Marrakech, y a partir de ese momento pues empiezan las primeras oleadas migratorias. Y aquí viene también otro de los misterios. ¿Cuáles fueron los puntos de salida de estos primeros sapiens? Fue a través del corredor levantino, lo que comunica el Mediterráneo con los actuales territorios de Israel, Jordania, Siria. Pudo ser a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que comunica aquí el Cuerno de África con la península de Arabia, que son escasos 30 kilómetros. Esa sería otra opción. Y por último, el paso por Gibraltar, el paso por el estrecho de Gibraltar. Esas serían las diferentes posibilidades. El corredor levantino, atravesando, que eso sería un inconveniente, lo que es la barrera del desierto del Sáhara, el paso por el estrecho de Bab el-Mandeb, que le tenemos aquí, o también no podemos descartar que en algún momento se produjera la llegada de los sapiens a la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar. Es otra posibilidad. En el caso de Australia, estamos hablando de que tal vez entre los 50 y los 65.000 años los primeros sapiens llegaron a Australia a partir del estrecho de Torres, que es el que separa la isla de Papúa Nueva Guinea de lo que es el gran continente australiano. Esa sería una opción, una alternativa. Estamos hablando, por tanto, de navegación. Otra cosa es que durante algún periodo glaciar se pudiesen crear algunos puentes terrestres, sobre todo en picos de máximo glaciar. El nivel del mar bajó hasta 120 metros y esto pudo crear una serie de pasos provisionales que pudieron utilizar estos primeros colonizadores
que salieron del continente africano y que se extendieron por Asia, sudeste asiático, Australia, Europa y finalmente América. Esa sería más o menos la secuencia temporal. Claro, ¿de qué manera nos podemos desplazar? Aunque las distancias no sean excesivamente largas, pero tenemos que crear un sistema de transporte, pues unas balsas que aunque sean muy sencillas, muy rudimentarias, ¿cuál es el problema? Que no hay testimonios. Todavía no hay evidencias claras, pero se sospecha de que efectivamente, al margen, si no tenemos la alternativa, en periodos de un máximo frío, cuando determinados territorios están cubiertos de hielo, pero no podemos descartar la opción de que tengamos que recorrer algún tramo y en algunos casos cercanos a un centenar de kilómetros, ¿no? En este caso, pues para poder llegar a lugares donde hay islas cercanos a grandes territorios, como podría ser el caso de Australia. Por lo tanto, yo ahí he puesto embarcaciones de bambú, por ofrecer una alternativa o una posibilidad. Aquí tendríamos lo que es el estrecho de Torres, que es este paso de mar que comunica Nueva Guinea del noreste de Australia. 65.000 años. Bueno, todo esto pues se puede revisar. Es ahí precisamente en el norte de Australia donde se han encontrado evidencias de este primer poblamiento sapiens dentro de lo que es el territorio australiano. Y aquí tenemos 65.000 años, utilizando dos sistemas de datación, como es el radiocarbono o como también es la luminiscencia ópticamente estimulada. 65.000 años han descubierto un buen conjunto de industria lítica, en este caso en torno a 10.000 piezas. La persona que me había informado antes de lo que se ha descubierto en el estado de Veracruz, que está en plena investigación, yo espero que algún día podamos tener más conocimiento de eso que me ha comentado antes. Bueno, pues estamos hablando de esa fauna endémica, que la podríamos considerar megafauna ya desaparecida, megafauna ya extinguida. El Diprotodon optatum le podríamos considerar el mayor marsupial que ha pisado la faz de la Tierra. Ahí tenemos una comparativa con un ser humano y vemos pues, que el tamaño de este marsupial pues, no es igual al de un canguro, precisamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esos primeros colonos que llegaron al continente australiano se encontraron con una megafauna muy antigua, pero que finalmente desapareció. No sabemos si los humanos tuvimos algo que ver en esa extinción masiva de esa megafauna, pero probablemente también fue un factor que coadyuvó a que se produjera esa extinción. Y ya, para cerrar esta sesión, no podría dejar de hablarse de forma ya muy sucinta del caso americano. Bueno, claro, en la opinión que ha tenido más éxito, esto ya procede de la década de los años 20 y 30 del pasado siglo, era pues que los primeros sapiens pasaron a través de Beringia, del estrecho de Bering, hace unos 13.000 a 12.000 años,
y que dieron lugar a esa cultura Clovis que se instaló fundamentalmente en el actual sur de Estados Unidos, norte de México, y que luego ya se fue extendiendo hacia otros lugares de América Central, con una tecnología lítica muy desarrollada, con esas famosas puntas de lanza, con esa típica acanaladura. Bien, bueno, esto es lo que más o menos se sabe. Y no me voy a alargar más al respecto. Por lo tanto, estaríamos hablando de una ocupación muy tardía del continente americano. ¿Ha habido algo que pueda refutar que antes de lo que fue la cultura de Clovis o la cultura Clovis se produjeron ya las primeras colonizaciones del continente americano a través de esa conexión entre Siberia, lo que sería la parte más oriental de Eurasia, y Alaska, lo que sería la parte más occidental del continente americano? Pues eso es lo que se trata de dirimir. Seguramente que esto es un capítulo que no está cerrado. Hacen falta vestigios, hacen falta evidencias. Bueno, pues entre los 70, 80 y los 14.000 años tuvo lugar un periodo glacial en el continente americano. Se le conoce como la glaciación Wisconsin. Tal vez en un momento de máximo glacial que se produjo pues entre los 25, los 18, todos son cifras, son estimaciones aproximadas. Esto no podemos ser más precisos, no podemos serlo. Pero tal vez en un momento, el estrecho de Bering se convirtió en un puente terrestre, a partir del cual esos humanos, esos sapiens asiáticos, pudieron cruzar al continente americano. Aquí el problema es en qué momento, cuándo. ¿Hace 13.000, hace 12.000, hace 20.000, hace 30.000? Menuda película. Es un problema. Desde luego, en el oeste de Canadá, en el territorio del Yukon, hay un conjunto de cuevas, las cuevas de Bluefish, donde se han encontrado algunas evidencias de una ocupación no tan tardía, algo más temprana. Pero eso es algo que el tiempo nos dirá. Hacen falta más yacimientos, hacen falta más evidencias, hace falta tener más información. Es plausible que en algún momento de la glaciación Wisconsin, Beringia, el estrecho, fuese un paso. No sabemos durante cuánto tiempo, no sabemos cuánta gente pasó, no sabemos si eso fue una población fundadora que se dedicó, entre otras cosas, a diseminar toda su genética por ahí, y que eso incluso pudo afectar a los que hoy consideramos los nativos americanos, que pueden que en su genoma o con su secuencia genética tenga una parte de esas primeras poblaciones. Yo no voy a hablar de una población fundadora, eso es complicado, pero que hubo poblaciones, grupos de entre 20, 25 o 30 individuos que se fueron diseminando por el territorio del continente, parece más fiable. De lo contrario, pues hay que navegar alrededor de 80 kilómetros. Si no, no hay manera. La otra opción es que estos primeros colonizadores llegaron por el mar, a través de la costa del Pacífico. Esa es una segunda alternativa.
vía marítima, sería una navegación, por supuesto, de cabotaje, muy cercanos a las costas, y poder también llegar de esa manera. Por lo tanto, no son incompatibles una con la otra, no. Podrían ser las dos vías de acceso o de penetración. Pero como digo aquí, nos hace falta esto. Esto es muy importante y lo recalco. Futuras investigaciones para salir, pues, de este embrollo, ¿no?, en el que estamos todavía. Yo aquí no lo tengo muy claro. Pero bueno, ya que he estado en México, ya que estoy en Zacatecas, pues no podía dejar pasar la oportunidad. No sé si hay personas aquí que tal vez pues, no tengan mucho conocimiento del caso de este yacimiento del Chiquihuite, que curiosamente se encuentra en el estado de Zacatecas, en Concha del Oro, Concepción del Oro, en el norte del estado de Zacatecas, en la Sierra del Astillero. Es un lugar que está a más de 2.700 metros de altitud. Y aquí, en torno al año 2010, 2012, se descubre una cueva, bueno, que en realidad son dos cámaras que están conectadas y se han descubierto pues, una serie de herramientas. Hay quien discute si esas herramientas han sido fabricadas de forma deliberada o que si son formas naturales, que a veces eso se produce. Es verdad que no se ha encontrado ADN humano, pero sí se ha podido extraer ADN de los sedimentos, se han podido identificar algunos animales como murciélagos, marmotas, algún oso, también se han podido identificar algunas especies de plantas a través del polen, a través de los fitolitos. El caso es que es verdad que es un depósito de unos 3 metros de espesor, de profundidad. Las dataciones son válidas, no son válidas. Es un proyecto que ha estado protagonizado por el INA de Zacatecas y por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y por miembros también de algunas universidades de Dinamarca o de Oxford. A mí en principio no tengo por qué dudar de su competencia, pero existen algunas dudas y algunas reticencias. Se han utilizado diferentes sistemas de datación y nos estamos yendo por encima de los 30.000 años. Entonces, bueno, puede ser interesante. Bueno, pues este es el profesor que estuvo, o el investigador que en su momento estuvo aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue uno de los que estuvo al frente del proyecto y bueno, pues lo que se les estaba contando. ¿Son herramientas? No lo son. Son formaciones caprichosas de la naturaleza. Ellos hablan de que han identificado núcleos, lascas, puntas, azuelas, rascadores. En fin, si se confirmase todo esto, pues habría que retrasar al menos durante 15.000 años, ¿no?, la llegada de los primeros pobladores. Existen algunas evidencias en el estado de Texas. Yo hablaba ayer con algunas personas del caso de Pedra Furada en Brasil, donde incluso se han encontrado un extraordinario conjunto de arte rupestre. Por eso Pedra Furada, en el este de Brasil, ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es una ocupación también más temprana. Tenemos el caso, por ejemplo, de Monteverde y Pilauco, en Chile, en el sur de Chile, en la región de los lagos del sur de Chile, en el caso de Monteverde y Pilauco, pues se han encontrado evidencias, industria lítica, y en el caso de Pilauco se ha identificado una huella humana
que ha dado una datación por encima de los 15.000 años. Claro, no nos estamos acercando a los 30 o a los 33.000 que defienden los investigadores que han estado al frente del equipo de Chiquihuite. Pero lo que he dicho antes y lo que he dejado reflejado aquí. Las futuras investigaciones que confirmen o que desmientan lo que hasta ahora conocemos en cuanto al continente americano se refiere. Y quiero terminar con un caso. Con un caso que a mí me parece muy interesante, que es el caso de Chiribiteque. Chiribiteque se encuentra en la parte más austral de Colombia. Forma parte de lo que se conoce como el trapecio colombiano. Es una zona que hasta hace pocos años no se tenía conocimiento de ella, así lo explica muy bien Carlos Castaño. Carlos Castaño fue en su momento el director de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Estamos hablando de la Amazonía colombiana, estamos hablando de una zona de muy difícil acceso. Pero estamos hablando que desde 2018 la serranía de Chiribiteque es Patrimonio Mundial de la UNESCO por esos más de 70 murales decorados, no sé, se hablan de más de 200.000 figuras. Y según los expertos, sería entre el 8 y el 10% de todo lo que puede haber ahí. Es absolutamente impresionante. Lo mejor del caso es que esta región de Colombia, en lengua carijona o en lengua caríjuna, qué bonito es el cerro donde se pinta. Las etnias que viven allí actualmente siguen decorando, ¿no? Siguen decorando esos tepuyes, esas elevaciones. Y claro, cronologías. Estamos hablando de una cronología larga. Algunas pinturas son muy recientes, pero las más antiguas están en torno a los 20.000 años. Si estamos hablando de un entorno cronológico temporal de 19, 20, hay que se atreve a hablar de los 24, 25, bueno, ya veremos lo que el tiempo nos dice. Entonces, ¿en qué momento se produjo el primer poblamiento americano? Si hay pinturas aquí que se sospecha que pueden tener en torno a los 20.000 años, estamos hablando, por tanto, de una ocupación más temprana, no tan tardía como fue aquella primigenia cultura de Clovis. Yo esto ahí lo dejo y que la ciencia y que las futuras investigaciones, pues de alguna manera dicten sentencia para un lado o para el otro. Muchas gracias. Agradecemos enormemente al maestro Gonzalo Pedro Sánchez Segura por esta conferencia tan interesante. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Quien guste, levante la mano y voy para allá. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel Valles. Yo soy originario de Sombrerete, Zacatecas, antigua villa de Llerena, y bueno, pues tenemos mucha relación con Cantabria desde nuestros orígenes. Aquí llegué un poco tarde, maestro, pero en Sombrerete tenemos una serie de vestigios que hemos venido encontrando los ciudadanos y que tristemente los científicos o los arqueólogos zacatecanos o quienes trabajan en el Centro INAH Zacatecas no han sabido darnos respuesta. Espero el día de mañana, hoy no vine preparado para traerle una serie de fotografías que me gustaría mostrarle, pero le voy a dar un dato. Tenemos un fémur, ya nos da miedo
y lo voy a decir con toda claridad, ya nos da temor hablarle al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque nosotros tenemos identificados a los académicos, y me da dolor decirlo, espero no se ofenda a nadie, pero porque les tenemos miedo porque son los primeros saqueadores de los sitios. Vienen los arqueólogos a nuestros sitios, primero no nos dan una explicación científica, segundo, lo que hacen es tomar las evidencias y desaparecerlas. Se las llevan, se las traen a Zacatecas, se las llevan a la Ciudad de México y jamás regresan. Yo le voy a hablar del caso que tenemos, por ejemplo, un fémur de 1 metro. Un fémur humano de 1 metro. Yo le voy a hablar que, por ejemplo, tenemos evidencia de pinturas que hasta hoy sabemos rupestres en Sombrerete, Zacatecas. Estoy hablando de 2300, 2400 sobre el nivel del mar. De osamentas humanas, pero que tienen un tipo de grillete, ¿verdad? Que nosotros como ciudadanos pues no sabemos qué es eso. Tenemos menhirs, tenemos dolmens, tenemos descubrimientos de huesos de mamuts, bueno, en fin, un sinfín de situaciones que realmente para nosotros, como los oriundos de estas tierras, son interesantísimas. Tenemos muchas pinturas rupestres que no son conocidas, y termino con esto, por los arqueólogos actuales, por el miedo que les tenemos ya. Por último, mencionar que platicarle que tenemos nosotros como ciudadanos, a través de la tecnología, de las redes sociales, bueno, pues nos contactamos, por ejemplo, con estudiosos de España y con estudiosos de Argentina, y que al ver la evidencia fotográfica que nosotros les hemos enviado, dicen, pero es que esto es antiquísimo. Estamos hablando de evidencia a simple vista, ver la fotografía, pues nos es imposible darles una opinión. Pero sí decirles que por lo que aquí se ve, por lo que nos platican, pues sí, son vestigios, como usted lo mencionaba, son sitios que requieren de mucho estudio, porque para nosotros, hablando de los españoles y de los argentinos, es un tesoro el que tienen ustedes en Sombrerete, Zacatecas. Entonces, muchas gracias, nos trae mucha luz, y en este caso su ponencia, porque sabemos que en Sombrerete no estamos equivocados. Gracias. Muchas gracias. Es una reflexión muy interesante la que ha hecho. Claro, es complicado porque yo no soy arqueólogo de profesión, yo soy profesor y divulgador. Entonces yo no estoy sobre el terreno. Yo, teóricamente, no debería tener dudas por la honorabilidad, por la seriedad de un conjunto de arqueólogos, de arqueólogas. No tendría por qué dudar de ellos, de su honestidad, de su profesionalidad, de respetar un código deontológico. Digo esto, pero también puedo decir otra cosa. La condición humana, ¿cómo es? Que se hayan producido casos, como usted ha dicho, yo no tengo por qué dudarlo. Pero, por ejemplo, en el caso de donde yo vengo de una pequeña región del norte de España que es Cantabria. Desde el punto de vista de lo que es su potencial arqueológico, es extraordinario, teniendo en cuenta de que es un territorio de poco más de 5.000 kilómetros cuadrados. Yo sé que a lo largo de la historia
se han producido actos que atentan contra el patrimonio, que a día de hoy igual tendría como consecuencia pena de cárcel. Y lo digo así. Ahora, afortunadamente, lo que yo conozco, afortunadamente ya se trabaja de otra manera. ¿Por qué? Porque las administraciones se cuidan mucho de a quién conceden los permisos para poder hacer una intervención arqueológica en un lugar o en otro. Claro, yo desconozco cómo es el sistema de funcionamiento de los gobiernos o de la administración del Estado de Zacatecas en particular o de México en general. Allí los permisos no se los dan a cualquiera. Es gente ya cualificada, es gente reputada, es gente que tiene una experiencia a sus espaldas, es gente que lo que no va a hacer es hurtar y llevarse piezas de un yacimiento. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Se sigue haciendo? Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. No sé si le he podido responder un poco a la pregunta. No es fácil responder a esa reflexión que usted ha hecho. Yo me he atrevido a responderle de la mejor manera que puedo. Nada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, a mí me pareció, antes que nada, gracias por la conferencia, yo creo que fue muy ilustrativa y estaba preguntándome, sobre todo cuando expone a este premio Nobel de Medicina, Pavó, que pues bueno, hizo un descubrimiento importante, un desarrollo importante científico para el estudio de este proceso de evolución humana, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿cuál puede ser el alcance de las nuevas tecnologías en el estudio de la evolución humana? Hablando más específicamente, o digamos lo que está en boga en estos momentos, que es la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿cuáles pueden ser esos nuevos horizontes o esos nuevos campos o áreas de estudio donde nos puede dar mayor luz o generar nuevos descubrimientos respecto a pues, el tema de la humanización? Gracias. Gracias, muy interesante la pregunta, pero de difícil respuesta. La inteligencia artificial. Yo no percibo cuál puede ser el horizonte de la inteligencia artificial. Puedo intuir que puede tener efectos muy positivos para la ciencia, para la humanidad en general, pero atendiendo a su pregunta, no tengo claro o no tengo conocimiento todavía para poder responderle si podemos utilizar la inteligencia artificial, pues, por ejemplo, para poder localizar a ese ancestro común de los humanos y de los chimpancés. Porque no tengo mecanismos para poder comprender de qué manera se puede hacer. Eso por un lado. En el caso de Svante Pavó, lo que este biólogo ha demostrado a través del ADN es que ha habido una mayor interacción entre grupos humanos que coincidieron en un determinado momento. Eso parece que lo tenemos claro. Si es verdad que todavía existen lagunas temporales, que algunas pueden tener en torno a 500.000 años, que no tenemos claro lo que pudo ocurrir. Yo en lo que quiero y en lo que me gustaría que se produjera un mayor avance, no sé si la inteligencia artificial aquí podría echar una mano, sería en lo que es todo lo que tiene que ver con la genética de poblaciones. Conocer cuáles han sido esas poblaciones fundadoras, esas poblaciones que fueron ocupando cada vez territorios más extensos, en qué medida se produjeron esos intercambios o esos flujos
genéticos, en qué momento se produce lo que se conoce en genética de poblaciones como los cuellos de botella, que eso significa que de repente hay un acontecimiento catastrófico que reduce al mínimo la población, que la reduce casi hasta el borde de la extinción, y eso provoca relaciones consanguíneas. Me gustaría saber por qué se produjo, cuál fue la causa de la extinción de los neandertales. A mí eso me encantaría saberlo. Me encantaría morirme sabiendo qué les ocurrió a los neandertales. Hay teorías, hay algunas explicaciones, puede que no hubo un único factor, como ese cuello de botella genético, tal vez la competencia con los sapiens, eso también me gustaría saberlo. No sé si la ciencia va a avanzar lo suficiente para que me conteste a esa pregunta. Esa sería también una de las cosas que a mí me gustaría saber. Me gustaría tener más claro cuándo se produjo el primer poblamiento americano. Eso también me gustaría saberlo. Le voy a decir más cosas y ya me estoy adelantando a otros temas que voy a tratar aquí. Me gustaría por qué los artistas del Paleolítico se dedicaron a decorar las cuevas, cuáles fueron las motivaciones que les condujeron a ese tipo de comportamiento. Eso también me gustaría saberlo porque todavía no lo sabemos. Me gustaría también que desde el punto de vista científico los sistemas de datación, sobre todo los sistemas de datación radiactivos, como las series de argón, como las series de uranio torio, me gustaría que afinasen un poco más. Me gustaría que fuesen unas dataciones más precisas. En eso había que mejorar también, porque a veces nos dan unas dataciones que suenan un poco disparatadas. Ese tipo de cosas. Seguramente que se me ocurrirían algunas más. Seguramente que cuando salga de aquí, digo, ay, pero si le tenía yo que haber dicho a este hombre que también me gustaría saber esta otra cosa. Pero ya le he dicho unas cuantas. Lo de la inteligencia artificial para mí es un misterio. También voy a decir una cosa. La inteligencia artificial, tengamos cuidado en manos de quien caiga, ¿eh? En manos de quien caiga. Porque sí puede tener efectos positivos, pero también puede tener efectos, pues, devastadores. En eso tenemos que ser muy cautelosos. Pero ese es otro asunto. ¿Queda convencido? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en primer lugar, gracias por la hermosa charla y lo que he aprendido en este día. Y básicamente son dos preguntas las que quiero hacer. La primera es, se ha dicho que Homo erectus fue la primera salida de África, pero en la isla de Creta hay una localidad que se llama Trashilos, en la que se descubrieron huellas homínidas y que han sido relacionadas con Ororín. Mi primera pregunta es, ¿qué piensa usted de esas huellas? Y la siguiente pregunta es, dado la convergencia, la evolución humana de muchas actividades, por ejemplo, lítica, etcétera, ¿qué opina usted de la evolución humana a través de la evolución iterativa? Esas serían las dos. ¿Cómo me ha dicho la segunda? ¿Qué opina usted, dada la convergencia en muchas especies de homínidos, de lítica, etcétera, o sea, de detalles incluso de la lítica, por ejemplo? ¿Qué opina usted de la evolución iterativa en la evolución de los homínidos? La primera pregunta, no tenía conocimiento de que se hubiesen descubierto evidencias de presencia de un homínido que está en torno a los 6 millones de años, como es el caso de Ororín. Es la primera información que tengo. Voy a buscar la información al respecto porque resultaría, pues, muy sorprendente, porque cambiaría todo el paradigma que tenemos. Si la primera salida de África la trazamos en torno a los 2 millones de años, por redondear un poco las cifras, no se han encontrado evidencias en otras partes del mundo de australopitecinos, por ejemplo. Me sorprende muchísimo. Eso sí, yo nunca digo que no a nada, que todo es posible, pero
muy sorprendente, porque obligaría a que muchas fuentes bibliográficas directamente las tendríamos que echar al cesto de la basura. Y tendríamos de nuevo que reprogramarnos y volver a considerar en qué momento y quiénes fueron los responsables de la primera salida del continente. ¡Ojo! Si todavía seguimos asumiendo que el origen es africano. Porque si el origen, hay algunos investigadores que defienden que el origen de la humanidad quizás haya que empezar a mirar más a Asia y no tanto a África. Desde el punto de vista geográfico, la isla de Creta es una isla del Mediterráneo, dentro de ese archipiélago de islas que se encuentran en el mar Egeo. Si en algún momento esa isla pudo estar pegada al continente y en algún momento se separó, pero es que no puedo decir más al respecto. En el tema de la convergencia, yo sí que estoy de acuerdo. Yo recientemente he leído un libro muy interesante de José María Bermúdez de Castro, que lo recomiendo aquí, que se titula Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana, y él habla claramente de eso, de las convergencias, de las relaciones que se produjeron entre diferentes homínidos en algunos momentos determinados. Porque claro, yo he hablado aquí hoy, claro, es que esto es muy complicado. Para mí ha sido todo un desafío hablar de evolución humana o de hominización, y eso que creo que me ha alargado más de lo necesario. Pero es que cuando yo estaba preparando esta conferencia, digo, ¿dónde escribo? ¿Dónde corto? ¿Dónde desarrollo un poco más el discurso? Bueno, me salían dudas por todos los lados. Yo he hablado un poco aquí de una serie de actores, o de actrices, ¿no? Pero me he dejado muchos, porque en el continente africano, en primer lugar, todo lo que es el sureste asiático, el corredor levantino, que apenas me he referido a ese territorio. Ese territorio seguramente que en los próximos años nos va a dar muchas sorpresas en cuanto a la convergencia evolutiva, tecnológica, y voy más allá, dentro de lo que es el comportamiento complejo, el comportamiento abstracto, el comportamiento simbólico de muchas de esas poblaciones que en algún momento pudieron coincidir en lo que son hoy áreas desérticas de Israel, del Líbano, de Jordania, de Siria, de la actual Turquía. Todos esos territorios que yo les he citado ahora, en el Neolítico es la zona del creciente fértil. Esa fue el primer lugar del mundo donde aquellos seres humanos empiezan a practicar la domesticación de los animales y las plantas. Es el surgimiento de la ganadería y la agricultura. Pero ese territorio que se le ha dedicado más importancia por el proceso de neolitización, tal vez deberíamos insistir más en considerarle como uno de los focos principales de la evolución humana y de esa convergencia, de esos lazos, de esos intercambios genéticos que seguramente se produjeron con más frecuencia de la que sospechamos, y que seguramente nosotros, en este caso nosotros como europeos, pues podemos tener más vínculo de lo que pensamos. Pero lo que le respondía al señor que tan amablemente nos ha presentado en el día de hoy, es que todavía hay muchas cosas que se desconocen. Y bueno, me voy a tomar la molestia de mirar eso de la isla de Creta de Honor Intugenensis. Es que me parece fabuloso, porque supondría un cambio de 180 grados, tendríamos que desterrar ya muchas cosas que están ya publicadas y muy asentadas. Y espero y aprovecho para que tenga mucha suerte con ese proyecto en Veracruz. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias por esta charla.
Bueno, pues hay tanto de qué hablar sobre los temas de evolución humana y que en realidad estamos en pleno subdesarrollo de dar respuestas cabales a tantas preguntas que están en el aire. Así sucedió en el siglo XIX y este siglo está deparando muchas sorpresas. Cuando hablabas de convergencia, pensé, en la divergencia, pensé en esta dicotomía divergencia-convergencia que comenzó con la teoría de la evolución humana. Y viene a mi mente otro hallazgo del Homo naledi en 2015, Sí. a cargo de Lee Berger en Rising Star, Sí. en la cueva de Naledi, y que despertó una gran controversia, publicidad. Todo comenzó porque él, en lugar de hacerlo formalmente, publicó sus resultados en una revista Open Access, y eso generó también una cosa sumamente importante en la divulgación científica. Es decir, luego se conectó con esta temática de la divulgación científica. El hallazgo es espectacular por el número de restos en la caverna. Se habla de que esta especie que tiene, o subespecie, que tiene rasgos de Homo afarensis e incluso también neanderthalensis en las manos, bien a bien ha habido mucha polémica. Incluso se habla de que tiene un grado de desarrollo cultural evolutivo por la asociación que hay con evidencia de arte rupestre. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, recuerdas que esto lo hablábamos ayer, ¿verdad? Digo, hay temas que no los puedo tratar todos en la ponencia, pero que pueden salir aquí temas que son tan interesantes o más de los que yo he tratado aquí. Y uno es el que me has propuesto, doctor Daniel Palestino. Es un caso que todavía tiene a la comunidad científica absolutamente desconcertada, porque es una anomalía. Es una anomalía de manual dentro de la evolución humana. Hago un resumen, como muy bien ha dicho el doctor Palestino, en 2015 unos espeleólogos acceden a una cueva que prácticamente es intransitable, sobre todo en el tramo final. Hay pasos muy estrechos, apenas de 40-50 centímetros, para que pueda atravesar un ser humano y pueda llegar a la famosa cámara de Naledi. Estoy hablando de la cueva de Rising Star, esto se encuentra en Sudáfrica, esta noticia sale en 2015 y Lee Berger, que es un profesor de la Universidad de Sudáfrica, ni corto ni perezoso, hace un anuncio en las redes sociales para pedir que gentes que tengan experiencia arqueológica y espeleológica con una determinada complexión física, gente que sea delgada o muy delgada, por favor pueda colaborar en este proyecto. Pues efectivamente los espeleólogos tomaron una serie de fotografías, vieron que había una acumulación de restos. Hoy se sabe que son cerca de 1.800 restos fósiles que pertenecen al menos a 15 individuos. Y ahora todo se está haciendo por control remoto, porque la cueva resulta prácticamente inaccesible, sobre todo la cámara final donde se encuentra ese gran depósito de restos. Control remoto, que significa que están trabajando más desde fuera, están interconectados desde el interior de la cueva con gente que también está trabajando desde el exterior. Es algo extraordinario, pero las condiciones no colaboran para que se pueda hacer el trabajo de una manera más tradicional, en este caso en una cueva. Bien, estos más de 7.000 restos que han provocado, pues que prácticamente se conservan restos de cualquier parte del cuerpo. Entonces voy a hacer una reconstrucción bastante completa de este individuo que será etiquetado como Homo naledi. Al principio, cuando se hicieron públicas las primeras reconstrucciones todavía del aspecto que tenía Homo naledi, pues uno que está
está un poco metidillo en este mundo hubiese pensado, esto es muy viejo, este tipo simiesco, primitivo, este está cerca de Homo habilis, o este está cerca de los australopitecos, este tiene 1,5 millones, 2 millones de años o más. Eso es lo que sospecharon los científicos cuando vieron el aspecto de Homo naledi, un tipo pues muy primitivo, un tipo con un aspecto que parece más al de un chimpancé. ¿Cómo será el caso que las primeras dataciones que se hacen, a veces la ciencia tiene cosas curiosísimas, las primeras dataciones ofrecen una estimación del 1.000.000 de años? Pues hubo científicos que las desecharon porque les parecían muy modernas. Pensaron, no, este tipo es mucho más viejo, este tipo es mucho más antiguo, este tipo por lo menos está en el entorno de los 2 millones de años. Descartamos esa datación del 1.000.000 de años. Cantó la gallina. Se hicieron nuevas dataciones. Dataciones utilizando diversos métodos. Ahí estalla la sorpresa y salta el desconcierto. ¿Pero qué es esto? Pues es un tipo que vivió entre los 250 y los 300.000 años, pero si es contemporáneo de los sapiens. Pero si es contemporáneo de los primeros sapiens que ya empezaban a evolucionar en África. ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién es este tipo? ¿De dónde ha salido? Joder, que nos ha descolocado. Ese es el problema. Estamos hablando de un tipo que sí tenía capacidad de desarrollar una industria, pero hablamos de un tipo con un cerebro de no más de 500 centímetros cúbicos. Estamos hablando parecido a Homo habilis. Pero lo que ha comentado también el doctor Palestino, se han descubierto manifestaciones de arte rupestre, se han descubierto grabados en el interior de la cueva. Sí es verdad que son unos grabados que no hay una representación de tipo figurativo, son unos grabados abstractos, son una serie de líneas tipo hashtag, para que nos hagamos una idea, y eso es un poco lo que sabemos hasta ahora. Y lanzo la pregunta, que es un poco la discusión que se tiene con esos restos humanos que están en la cima de los huesos de Atapuerca. ¿Es un enterramiento colectivo? ¿Esos huesos se dejaron allí intencionadamente? Naledi y la cima de los huesos, España y Sudáfrica, si en algo tienen en común, es que ha aparecido un yacimiento con una presencia muy elevada de individuos, y ahora la pregunta es, al margen de cómo sean física, anatómica, morfológicamente hablando, ¿pero qué hacen todos estos individuos aquí, metidos en esta cámara? ¿Han sido arrastrados por una corriente de agua? Sería una acción natural. ¿Han sido llevados allí por alguien? Sería una acción antrópica. ¿Se puede considerar el primer enterramiento de la historia? ¿Se puede considerar que esos individuos ya tenían una actitud o cierto comportamiento ante la muerte? No tenemos ni idea. El caso de Naledi me parece interesantísimo, a ver hasta dónde llega. Se sigue estudiando. Ya he dicho que ahora se hace a través de control remoto. Han descubierto esos grabados en algunas partes. Esto va a durar años, sin duda. Iremos sabiendo más cosas. Pero lo que sabemos hasta ahora, pues ha sido asombroso, de verdad. Yo cuando conocí las últimas dataciones, es que parece que este Homo naledi ha vivido como aislado, no sé, como en un mundo perdido, como en un mundo paralelo. Es un poco el caso del Homo floresiensis, el conocido como Hobbit, unos tipos que les podríamos llamar hoy que padecían de enanismo, que aparecieron en una isla perdida de Indonesia, que tenían una tecnología
estable, desarrollada, pero que también no sabemos muy bien quiénes eran, qué contacto pueden tener con las otras humanidades, cuando hablamos de convergencias. Es decir, son casos como aislados que quedan ahí, y lo que decía al principio de mi intervención, ¿tenemos todas las piezas del puzzle? No. Y las que tenemos, tampoco tenemos muy claro en algunos casos dónde encajarlas. Esto es una locura, esto cada vez se va haciendo más complicado. No sé hasta dónde vamos a llegar. Yo seguramente que no lo voy a ver y no lo voy a conocer todo, por desgracia. Ya me gustaría tener una pócima para poder vivir 200 años más, pero creo que va a ser que no. Bueno, me parece fabuloso el caso de Dinalé. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a hacerle una pregunta, maestro. Usted comentó acerca de el hallazgo de un hueso largo de mamut que se había... Elefante. Sí, de elefante que se había transformado en una herramienta, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene usted? Y ya habló usted del doctor Raymond Dart, que él, desde los años 50 del siglo pasado, había publicado acerca de la famosa industria osteodontoquerática, Sí, sí. que fue atacado por todos lados y ahorita se supone que está desbancada esa teoría, pero ya ahora con estos hallazgos de que efectivamente se estaba empleando hueso para elaborar herramientas, ¿cree usted que podíamos retomar algo de lo que Raymond Dart comentaba? Sí, es que sin duda para mí Raymond Dart tuvo mucho mérito por la época que le tocó vivir y por las cosas que se atrevió a defender. La comunidad científica de entonces era particularmente muy conservadora. Le voy a poner solo un ejemplo. Cuando Raymond Dart, cuando se produce, él no descubre al niño de Town, lo descubre una mujer que formaba parte de su equipo de investigación. Pero él está convencido de que formaría parte de la humanidad más ancestral, él lo consideraba así, como un eslabón dentro de lo que es la cadena o la secuencia evolutiva, pero claro, era un ejemplar único. Y es lo que la comunidad científica puso en entredicho. Bueno, que usted ha encontrado un ejemplar y con solo un ejemplar ya nos quiere demostrar de que ha descubierto un nuevo género, que le ha puesto nombre, que le ha puesto un apellido y que esto puede ser el inicio de lo que puede ser el ancestro que está detrás de la humanidad. La negación era porque en aquellos años la teoría de Darwin pues tenía mucho peso. Hago un inciso aquí. Charles Darwin había publicado El origen de las especies en 1859. Él hablaba de ese proceso de la evolución a través de la selección natural, pero muy importante, Darwin planteó de que el origen de la humanidad se podía encontrar en las zonas tropicales de Asia. Claro, eso chocaba con lo que Raymond Dart estaba exponiendo. Los restos que había descubierto o que había interpretado Raymond Dart no habían aparecido en regiones húmedas de Asia, siguiendo los postulados de Darwin, sino que se habían encontrado, en este caso, en el continente africano. Al final, las teorías de Raymond Dart fueron aceptadas. En el caso de la tecnología, sorprende que se hayan descubierto restos óseos. Cuando hablábamos de la tecnología osteodontoquerática, donde también incluso se utilizan las piezas dentales, pues que se empezasen a elaborar herramientas de hueso hace 1,5 millones de años, lo que nos viene a demostrar es que tal vez los australopitecinos, o no sé si los anteriores, pudieron tener ya alguna capacidad para hacer algún tipo de artefacto
aunque fuese muy rudimentario. Sabemos que los chimpancés, los que están en cautividad y los que son enseñados para elaborar de manera muy simple algún tipo de artefacto, pueden hacerlo si se les enseña. Los chimpancés son capaces de registrar o de reconocer al menos 100 palabras que los humanos les podemos enseñar. Por tanto, que si un chimpancé puede hacer eso, ¿por qué no un homínido que ya tiene adaptado su pulgar para poder ejercitar la pinza de precisión no pueda elaborar algún tipo de objeto, aunque sea muy tosco? Claro, si son Homo erectus o son los Homo ergaster, porque otra cosa es que esa pieza de hueso, un húmero de elefante, que la haya hecho un Homo erectus o un Homo ergaster. Quizás hay alguna especie que se nos puede escapar en este momento que pudiese estar detrás de esa elaboración. Los datos apuntan a los ergastes o a los erectus, porque esta pieza se ha encontrado en la garganta de Ottubay. En la garganta de Ottubay, que no lo he dicho yo aquí, el matrimonio Leakey, antes de que apareciese el Homo habilis, el matrimonio Leakey, Luis y Mary, descubrieron unos restos, unos huesos que ellos pensaron que podían ser los del primer Homo, el que fue Homo habilis. Resulta que no, que era el parántropo. El parántropo, claro, si es que esto lo podemos llevar hasta límites insospechados. Al parántropo se le conocía como cascanueces. El cascanueces, o el parántropo en este caso, tenía una mandíbula poderosísima, adaptada para ingerir una dieta muy dura. ¿El parántropo pudo fabricar alguna herramienta? Es posible. Evidencias no tenemos, pero 1,5 millones de años que ya empiecen a utilizar el hueso como materia prima, pues es que la investigación o la ciencia sigue avanzando, porque es algo que no podíamos imaginarnos. Hasta hace poco tiempo se negaba incluso que los neandertales pudiesen utilizar el hueso como materia prima. Y los neandertales son de hace 4 días. Pues todavía hay gente que sigue poniendo en duda esa capacidad que tenían los neandertales incluso para enterrar a sus muertos. ¿Pero qué cosas dice usted? ¿Cómo es tan atrevido? Pues es que el registro arqueológico dice eso, que los neandertales cada vez están más cerca de nosotros. Ya si algún día descubrimos una cueva decorada por neandertales, yo ya puedo descansar tranquilo. Lo que digo siempre, que la ciencia tiene que seguir avanzando. Claro, se han descubierto, esto ha salido hace poco, se han descubierto algunas piezas en hueso. Si ahora empezamos a encontrar más, porque esto de la garganta de Ottubay, claro, ¿cuántas se han encontrado? Yo no sé la cantidad. Yo he encontrado esa, he tenido que bucear por la red y he encontrado esa pieza que está hecha con un hueso de húmero de elefante. No sé cuántas han encontrado, no sé si tienen más evidencias, es decir, es que establecer ahora una generalidad es complicado. De momento es un hecho aislado, es lo que le pasó a Raymond Dart con el niño de Town. Usted ha encontrado solo un cráneo y nos quiere demostrar todas estas cosas que nos está contando. Es complicado con un solo artefacto, pero ya tenemos una pista. Si las dataciones son fiables, que eso he hablado antes, tenemos que ser cautelosos con esas dataciones, porque muchas veces es lo que sale publicado en la prensa. Hayan un objeto en hueso de 1,5 millones de años. Pero léase usted el cuerpo de la noticia, porque yo me tomo siempre esa molestia. Intento consultar varias fuentes. 1,5. Las dataciones son fiables. Bueno, hay que afinarlas. Si son exactas, es un dato magnífico, porque lo que hace es retrasar aún más la capacidad de esos homínidos en tener unas capacidades cognitivas cada vez más desarrolladas. Porque todo eso antes se lo llevaban los sapiens se llevaban todos los honores. Ahora eso cada vez es menos. Ya los honores hay que compartirlos con otras especies.
el Sapiens, que era el depositario de la tecnología, el Sapiens, que era el depositario del comportamiento simbólico, abstracto, que el Sapiens era el que desarrolló una tecnología más diversa. Bueno, pongamos algunas cosas ya entrecomilladas, que igual no está todo tan claro. Pero la investigación es lenta, pero estos son flashes que van saliendo de vez en cuando. Atapuerca, por ejemplo, el caso de Atapuerca, y con esto concluyo. Atapuerca queda muchísima información, quedan muchas cosas por conocer. ¿Qué pasa con este fragmento de maxilar que han llamado el Homo affinis erectus? Claro, solo han encontrado esa pieza. Las excavaciones tendrán que seguir prolongándose, tienen que encontrar más restos, tienen que encontrar más evidencias, tienen que armar mejor cómo incluimos a este individuo, en dónde le metemos, descartamos que sea antecesor, vale, de acuerdo, pero quizás aparecen nuevas evidencias y tenemos que recular. Y Homo antecesor quizás sea más antiguo que en esos 800.000 años. Lo que tenemos claro es que si ese Homo affinis erectus está en 1,3, 1,4 millones de años, ¿en qué momento se produjo el primer poblamiento europeo? ¿En qué momento se produjeron esas salidas? ¿De dónde llegaron esos primeros colonizadores europeos? ¿Llegaron de África o llegaron de Asia? El caso que comentaba de la isla de Creta. ¿De dónde llegaron? Por eso la respuesta. Yo quiero conocer más sobre todo el tema de la genética de población porque me gustaría conocer los movimientos migratorios. ¿Cuáles fueron los puntos de salida? Si los que salieron de África en algún momento volvieron. Parece que sí. Parece que sí. Que hubo un regreso y que ese regreso que se produjo del suroeste de Asia a África, ahí estaría el cóctel en el que van a surgir los primeros sapiens. O sea que la película no tiene fin. Querido Rubén. Muchas gracias. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, agradecemos muchísimo al maestro Gonzalo Pedro Sánchez Eguren por su conferencia y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana y pasado mañana aquí mismo a las siguientes conferencias a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. No se pierdan lo de mañana. Pueden hacer hasta propaganda y campaña por ahí porque mañana ni más ni menos que toca Altamira. Y eso ya son palabras mayores. Y no voy a hacer ningún spoiler. Así que, en cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí hoy, de verdad. Me he sentido muy honrado. Pero esto no ha sido más que el capítulo primero. Mañana el capítulo segundo. Muchas gracias. Bravo.